la justicia que administra el juez César Inostroza. César Inostroza, que absolvió a un violador condenado a 30 años porque la víctima parecía mayor de edad, entonces lo deja en libertad. O el que inclusive se atreve a barajar la posibilidad de liberar o bajarle la pena a un violador de una niña de 11 años, por el amor de Dios. Resulta que César Inostroza es el juez supremo que mayor patrimonio acumulado tiene, más de 2 millones de soles, varias propiedades, varias cuentas bancarias abultadas y entre sus propiedades casas en Miami. Y casas en Miami que él dice que compró con el dinero que ahorró durante la época, aproximadamente 3, 4 años, en las que estuvo retirado, lo que lo apartaron del Poder Judicial. ¿Cuál fue esa actividad tan lucrativa a la que se dedicó el magistrado Inostroza? Bueno, fue abogado. Y esta noche, Richard Apolo, esto es absolutamente revelador, les digo, Richard Apolo nos cuenta quién fue uno de sus clientes. ¿Quién fue uno de sus clientes? Alberto Rebata. ¿Quién es Alberto Rebata? Alberto Rebata era el empresario dueño de una fábrica de conservas donde se preparó el embarque de cocaína valorizado en 140 millones de dólares. ¿De quién era esta cocaína? ¿A quién le pertenecía? Escúchelo bien, nada menos que al jefe del cártel de Cali, Gilberto Díaz Orejuela. Pero Inostroza fue juez y parte en este caso, porque cuando fue repuesto en el Poder Judicial, Inostroza terminó en la sala, que terminó viendo el caso de este sujeto, de Alberto Rebata. ¿Y qué creen que resolvió esta sala? Resolvió absolviéndolo. Juez y parte. Que Richard Apolo le cuente todos los entretelones de este caso. Estas imágenes corresponden a inicios del 2011. Y este hombre de terno, quien intenta inútilmente ocultar su rostro, no es otro que el hoy cuestionado juez supremo, César Inostroza Pariachi, quien sale despavorido al darse cuenta que la prensa había descubierto las 2 casas que adquirió en Miami entre el 2003 y el 2005 por $500 000. Compras que al parecer por una extraña razón, Inostroza no las declaró. Paradójicamente, todas estas libertades que se dan a narcograndazos se daban en el tribunal de César Inostroza Pariachi. Entonces, obviamente, las fechas incluso coinciden, ¿no? Donde podría haber un presunto pago de coima que han justificado después para pagar la deuda que tiene con la Casa de Estados Unidos y la inicial con la segunda casa. Esta noche, en exclusiva, documentos judiciales que dan cuenta cómo la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, presidida el 5 de noviembre del 2004 por César Inostroza, habría favorecido a personas vinculadas al cartel de Cali, de los hermanos colombianos Rodríguez Orejuela, acérrimos enemigos del capo de la droga, Pablo Escobar, en un envío de más de 300 kilos de cocaína desde Perú a Sudáfrica en el 2002. Pero lo más grave es que se excluyó del proceso a Ramón González Lazo, alias Moncho, conocido narcotraficante peruano y mano derecha de los hermanos Rodríguez Orejuela, aduciendo que este había fallecido, cuando en realidad no murió. Y por el contrario, según registros de Dirango, hasta el 2011, González Lazo continuaba en el negocio del envío de toneladas de cocaína al exterior. Pues no es el único que ha acreditado, porque hay, por lo menos en los archivos por la parte de Ucayali y de San Martín, que varios narcotraficantes igualmente aparentaron estar muertos, y estando muertos seguían traficando. Abilio Arroyo es un periodista experimentado. Fue Arroyo quien, tras indagar sobre el patrimonio de César Inostroza Pariachi, dio años atrás con una propiedad que Inostroza, junto a su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, compraron el 1 de agosto del 2002. Una casa en Miami-Dade, por poco más de $180,000, a través de un crédito bancario a 30 años, y por la cual había pagado de inicial $36,198. Abilio, ¿cuándo se descubre la primera casa en Miami de César Inostroza? Bueno, esos a inicios del año 2011, en el contexto en que el juez Inostroza Pariachi estaba postulando a ser juez supremo. En ese contexto descubrimos esta primera casa que luego salió publicada en la revista Careta, ¿no? Ahora, ¿él no la había declarado? Obviamente que no la había declarado, era un secreto de familia.
Inostroza diría ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que le abrió investigación, que la compra efectuada en el 2002 la hizo cuando estuvo fuera del Poder Judicial, ejerciendo la profesión de abogado. Precisamente 4 meses antes de pagar la inicial de aquella casa en Miami, Inostroza Pariachi, el 11 de abril del 2002, acudió en auxilio legal de Alejandro Rebata Palma, tras el descubrimiento de más de 300 kilos de cocaína acondicionadas en latas de conserva, enviadas desde Perú a Sudáfrica. Rebata, como dueño y representante legal de la fábrica de conservas, fue llevado ante la policía para dar su manifestación en presencia de su abogado, es decir, en presencia de César Inostroza Pariachi, el cabecilla de aquel envío de cocaína a Sudáfrica desde Perú. Era el narcotraficante peruano con conexiones internacionales, Ramón González Lazo, alias Moncho. Inicialmente traficaba en la parte de San Martín, pero que por motivo de seguridad se va a vivir hacia Colombia. Pero no solo él, sino también habían algunos que traficaban en Perú, pero él era el señor potentado, y luego en Colombia empieza las primeras clases de los integrantes del cártel de Cali. Es más, al Moncho dicen de que él era uno de los pioneros promotores, no solo del, digamos, de envío de mercadería hacia Estados Unidos, sino también la apertura del nuevo mercado hacia Europa. Tal era la confianza del cártel de Cali en Moncho, dice Pedro Ayaranga, experto en temas de narcotráfico, que este se convirtió en el nexo entre el cartel de Cali y el narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos. Con el Señor de los Cielos ya empieza el tráfico normal, común, o sea, servicio comercial hacia los Estados Unidos, y él utilizaba obviamente toda esa flota para introducir mercancía ilegal. Entonces por ahí se gana pues el apelativo del Señor de los Cielos, porque tenía el control aéreo. Tras la muerte de Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela se apoderaron por completo del envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, e incluso controlaban el negocio desde prisión tras ser capturados. Al parecer, fue desde ahí, dice la Fiscalía Antidrogas, que a principios del 2002 los hermanos Rodríguez Orejuela le encargaron a alias Moncho el envío de más de 300 kilos de cocaína desde Perú a Sudáfrica. Mercancía fue intervenida el 20 de marzo del 2002 por la policía británica y, alertada la de Irán, empezó las capturas en el Perú. Pero Moncho se encontraba en Colombia, por lo que no fue capturado. Tiempo después, Moncho fue excluido del proceso penal por supuestamente haber fallecido. Pero eso fue una gran mentira, pues hasta el 2011, Dirando aún lo tenía al muertito, entre comillas, en su radar, como uno de los mayores narcos peruanos. ¿Qué pasó desde 2011 hasta la actualidad? ¿Cuál es la situación de él? ¿Qué se sabe de él? Probablemente él esté en algún lugar, continúe operando, pero no estamos hablando solamente de algún clan, estamos hablando de todo un cártel. No sería nada raro que él esté operando en Europa o desde Oceanía, que es el lugar donde el kilo de droga ahorita está a $100.000. ¿Saben quién fue el presidente de la Sala Penal Transitoria de Justicia del Callao, que dio como válida la supuesta muerte del narcotraficante Moncho? Exacto, acertaron. El polémico y protagonista estos últimos días de los audios de la vergüenza, el juez supremo César Inostroza Pariachi. La muerte genera la extinción de la causa penal, pero tiene que ser un documento absolutamente cierto y que haya sido corroborado. Definitivamente no se cumplieron los procedimientos correctos. Pero no solo dar por muerto a Moncho resulta raro en la sentencia de César Inostroza. Las penas ínfimas y desproporcionadas, incluso la absolución de otros procesados, fue lo que puso la Fiscalía Superior en su recurso de nulidad ante la Corte Suprema, 3 meses después de aquel fallo de Inostroza Pariachi. En este otro documento, ante el Tribunal Constitucional, uno de los procesados pide dejar sin efecto la sentencia de Inostroza. ¿Saben la razón? Simple. Inostroza, señala el documento, 2 años antes de dictar sentencia, fue abogado en la manifestación policial de Alberto Rebata, dueño de la fábrica de conservas, donde la mafia envió camuflado los más de 300 kilos de cocaína a Sudáfrica. Eso es absolutamente inaceptable dentro de un modelo de procedimiento en donde yo voy a exigirle al juez nuevamente
que sea absolutamente neutral. Si el juez tiene que ser neutral, no puede inclinarse ni para uno ni para otro. Y obviamente, si es que el juez ha sido abogado de la persona procesada y que va a tener que resolver su situación, y ha sido abogado de esa persona en el mismo proceso, definitivamente esa es la causal más clara para que un juez se inhiba. Para Avilga Arroyo, la sentencia de Inostroza habría tenido una oscura motivación. Y la prueba, al parecer, dice, sería el haber ocultado por años la compra de las 2 casas en Miami, lo que motivó que la fiscal Gladys Echaíz la inicie en el 2011 una investigación por enriquecimiento ilícito. Pero algo raro sucedió. El magistrado César Inostroza Apariache presenta un recurso de amparo en un juzgado en los predios en el cual él tenía el absoluto control ante una jueza. ¿Dónde? En el Callao, en la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Y qué pasó? ¿Se cerró o qué? Bueno, la investigación se cerró. Luego el reemplazante de Echaíz, curiosamente señala Arroyo, archivó el caso de Inostroza. Por cierto, cuando a inicio del 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura citó a Inostroza para que explique lo de sus casas en Miami, este les dijo que de los 30 años de hipoteca de la primera casa, ya eran 7 años los que venía pagando puntualmente. Pero Inostroza Apariache habría mentido al CNN, ya que la primera casa la terminó de pagar por completo en solo 2 años, septiembre del 2005. 3 meses antes, escuche bien, de la compra de la segunda casa valorizada en más de $300,000 y que decía desconocer de la compra, afirmando que su esposa la había adquirido con una inicial de $80,000 en el tiempo que estuvieron separados. Algo que resulta sospechoso, ya que ambos habían viajado juntos a Estados Unidos meses antes de la compra de aquella segunda casa. Pero lo raro es que 3 meses antes de dar esta cuota inicial de los $80,000, él cancela los $150,000, ¿no?, de la primera casa. Ya era suya. Ya era suya. Y en menos de 3 meses hay un movimiento de $230,000, casi $250,000. Esos son ingresos que no puede justificar el magistrado César Inostroza Apariache. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? ¿No? Y curiosamente es en esa temporada en que se han dado, ¿no?, sentencias de investigaciones de narcotráfico. Lo primero que creo que hay que tener en foco y en perspectiva es que lo que estamos viendo, escuchando en estos días, es una muestra inapelable de que en el país, en el Estado peruano, existe una enorme estructura de corrupción y de inmoralidad. ¿Ok? Y esa estructura de corrupción es transversal a todo el Estado peruano. No solo a nivel central, sino seguramente también a nivel subnacional. En los próximos días de seguro seguiremos siendo testigos de toda esta podredumbre que se ha instalado en las instituciones, que deberían impartir justicia de manera imparcial, pero que a la luz de los hechos más parecen haberse convertido en mercenarios al servicio del mejor postor.